Vamos a empezar entonces. Bueno, por ahí para arrancar y romper un poquito el hielo, lo que hice fue, voy a ver qué, ahí está, bien. Me gustaría si me podrían contestar de a una, ¿sí? Alguna de estas preguntas que tenemos acá para saber un poquito, a ver qué conocen ustedes o qué saben acerca de las legumbres, ¿sí? La primera pregunta es ¿qué nutrientes aporta en forma principal? Si tienen idea más o menos de qué nutrientes principalmente aportan las legumbres. ¿Tienen idea sobre eso? Si quieren responder, si quiere responder alguien por el chat. Proteínas, sí, Natalia, muy bien, proteínas de origen vegetal. Bien, Vane, proteínas. ¿Alguien más que quiera responder? Hierro, muy bien, también, sí. ¿Algún otro nutriente? Hidratos de carbono, grasas, alguna vitamina. ¿Tienen idea? Vitaminas, perfecto. Ahora vamos a ver qué vitaminas. Bien, bueno, sí, son fuentes de proteínas efectivamente y ahora vamos a ver bien y de qué otros nutrientes aparte de las proteínas. Fibra, fitoquímicos, hierro, noem, calcio, perfecto. Bien, ahora me gustaría que me comenten si es que las consumen, cómo las suelen cocinar, cuál es el método de cocción que utilizan, sobre todo para las legumbres. Bien, vapor o al horno. ¿Algún otro método de cocción que utilicen? Hervidas, perfecto. Hervidas. Bien. Bien, ahora vamos a ver entonces. ¿Las hacen solamente hervidas o antes de hervirlas hacen algún proceso? Bien, en remojo una noche y después hiervo, remojo. Perfecto. Muy bien. Bien. ¿Y veces en la semana que suelen consumir? Una vez a la semana, 2 veces, cada 15 días, una vez al mes, no están muy acostumbrados a consumirlas. Bien, todos los días, 2 o 3 en la semana, una vez en la semana aproximadamente. Bien, perfecto, tenemos como un poquito de todo, una vez por semana. Bien. Bueno, y la última pregunta, ¿en qué preparaciones las suelen consumir? ¿Cuáles son las preparaciones en las que más las suelen consumir? Sí, sí, estoy grabando, así que después queda disponible, ¿sí? Para ahí que me preguntaron, Valeria, se está grabando, así que va a quedar disponible. Bien, entonces, ¿en qué preparaciones había preguntado? Guiso, ensalada, hamburguesa, guiso, solas, ensalada o medallones, falafel. Bien, bueno, mayormente siempre es en guisos o ensaladas las formas que más estamos acostumbrados a consumirlas. Bien, entonces hoy vamos a ver algunas otras preparaciones que podemos hacer también. Natalia, dulces, bien. Perfecto, se le pueden dar un montón de uso a las legumbres. Bueno, ahora que más o menos me respondieron estas preguntas, ¿sí? Vamos a pasar entonces a ver la siguiente filmina, ¿sí? Bien, entonces, la primera pregunta que les había hecho era qué nos aportaban nutricionalmente, ¿sí? Como varios dijeron, sí aportan proteínas de origen vegetal, eso sí, son una gran fuente de proteínas de origen vegetal, sobre todo aquellas personas
que no consumen carnes o no consumen proteínas de origen animal son una excelente fuente de proteínas de origen vegetal. Y también son alimentos fuentes de hidratos de carbono, que por ahí casi ninguno me había dicho esto, ¿sí? Y son, ahí puse de hidratos de carbono de buena calidad. ¿Qué significa que sean de buena calidad? Es decir, que dentro de los hidratos de carbono, para hacerlo como una clasificación simple, tenemos los hidratos de carbono de fácil digestión y los que llevan un poquito más de una digestión un poco más lenta, ¿sí? Como en su composición las legumbres contienen almidón, entonces la digestión lleva mucho más tiempo, ¿sí? Dentro del organismo, una vez que ingresa en el tubo digestivo, la digestión de las legumbres va a ser mucho más lenta que si consumimos, por ejemplo, un hidrato de carbono de digestión rápida, como por ejemplo puede ser azúcar o por ejemplo un jugo de fruta. Entonces, ¿cuál es el beneficio de esto? Lo que va a hacer es que al tardar un poco más en digerirse, ¿sí? Por ejemplo, no va a subir tan rápidamente la glucemia, sino que va a hacer como una absorción un poco más constante, ¿sí? Y no va a haber un aumento rápido de la glucemia. No, nos va a dar energía a largo plazo, ¿sí? O sea que vamos a poder tener energía para hacer actividad física, por ejemplo, a largo plazo. Y debido a que también el almidón cuesta más en digerirse, lo que nos va a permitir es dar más saciedad por más tiempo, ¿sí? Denme un segundito que acá hay dos personas más que se están uniendo, ¿sí? Bien. Bueno, entonces dijimos que son alimentos fuentes de hidratos de carbono de buena calidad, ¿sí? Aportan proteínas de origen vegetal, minerales, sí, súper importante dentro de los minerales, el hierro, ¿sí? También aporta calcio, potasio y fósforo en cantidades bastante importantes. Ahora vamos a ver una tabla como para que ustedes los puedan observar. En cuanto al hierro, vuelvo a repetir esto, aquellas personas que no están consumiendo proteínas de origen animal, ¿sí? Entonces es importante el aporte de legumbres en su alimentación diaria, ya que contienen altos niveles de hierro. Después vamos a ver cuáles son las formas de facilitar esta absorción del hierro. Tenemos vitaminas como la vitamina B9, ¿sí? También conocida como folato, vitaminas del complejo como B1, B2 y B3, y vitamina E, que se la considera una vitamina antioxidante. Como dijimos recién, tiene un alto contenido en fibra, tanto soluble como insoluble. ¿Esto qué va a hacer? Primero, que nos da mucha más saciedad que un alimento que no contenga tanta fibra, ¿sí? Entonces vamos a estar como más llenos por más tiempo cuando consumamos fibra. A nivel, digamos, de tránsito intestinal también nos ayuda un montón, ya que aquellas personas, por ejemplo, que sufren de constipación, al agregar legumbres a su alimentación, puede mejorar notablemente la constipación y poder ir mejor de cuerpo, ¿sí? Y también lo que hace es aporta ciertos microorganismos que son fundamentales para la microbiota de nuestro intestino, ¿sí? Es decir, bichitos que van a ser beneficiosos y que nos van a dar una salud intestinal. Entonces, por eso también es tan importante el aporte de fibra en la alimentación diaria. Bien. Bueno, acá les quería mostrar entonces, ¿sí? Para que vean el aporte, sí, les puse aquellas legumbres que son las que más se consumen, ¿sí? en nuestro país. Arveja, garbanzos, lentejas, porotos, ¿sí? Como ven, esta tabla muestra cada 100 gramos de alimento la cantidad de proteínas que me aporta, ¿sí? Entonces ven que son valores bastante elevados, de proteínas 22,5, 22, por ahí la arveja un poquito menos, la lenteja también aporta bastante proteínas, al igual que el poroto.
Y como ven, dentro de lo que es, bueno, fósforo y potasio también aportan grandes cantidades, y también en cuanto al hierro, como ven, por ejemplo, los porotos son los que mayor cantidad de hierro aportan, ¿sí? Bien, acá también les mostré, hice como un círculo para que ustedes puedan observar el aporte de hierro que van a presentar las legumbres. Acá también tenemos porotos en sus diferentes versiones, ¿sí? Y porotos, y por último también la soja. Bien, esto era más que nada como para que puedan ver y evaluar la cantidad de hierro y la cantidad de proteínas que aportan las legumbres. También potasio y también fósforo. Bien, bueno. Hasta acá, ¿alguien que quiera preguntar algo antes de pasar a esto que es la digestibilidad de las legumbres? Si alguien quiere preguntar. Bueno, no puedo, ahí está. Veo que hay algún poroto que sea mejor que otro. Con respecto a que si hay algún poroto que sea mejor a otro. Con respecto, a ver, vamos a volver a ver si puedo volver, ahí está. A la tabla. Bien. Por ejemplo, bueno, el poroto, acá el que tenemos en el primer cuadro, small red, que son los rojos, sí, aportan un poco más, fíjate que aportan un poco más de hierro que un poroto enlatado o un poroto tipo semilla o un poroto blanco, ¿sí? Por ahí el rojo quizás te aportaría un poco más de hierro, ¿sí? El poroto rojo. Y después a ver si puedo volver atrás. Ahí está. Cranberry, más o menos el aporte de hierro son similares y el aporte de proteínas también son similares entre todos los porotos, ¿sí? No, si hay algún poroto que engorde menos que otro, no. Generalmente la composición en cuanto a calorías es similar en todo lo que son las legumbres en general, ¿sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, bueno. Vamos entonces a cómo hacemos para mejorar la digestibilidad, ¿sí? En la preparación de las legumbres. Por lo general no estamos tan acostumbrados a consumir legumbres, ¿sí? En la Argentina el consumo de legumbres es bastante bajo, y por ahí quizás tiene mucho que ver con lo que es que a veces produce cierta sensación de distensión abdominal, de gases, entonces generalmente las personas es como que no quieren consumir tantas legumbres. ¿Cómo podemos hacer que esto mejore para poder consumirlas adecuadamente, ¿sí? Sin que nos genere ningún malestar a nivel intestinal? Lo primero que hay que hacer siempre en las legumbres secas es el remojo, ¿sí? Lo ideal es de 18 horas, por ahí algunos lo hacen de 12 horas, pero de 18 horas en adelante, ¿sí? Yo diría que lo óptimo sería un remojo de 24 horas para lo que son legumbres secas, ¿sí? Tengan en cuenta que las que son legumbres enlatadas ya vienen con un proceso de cocción, entonces no es necesaria la cocción, pero siempre recomiendo, ¿sí? Mejor legumbres secas que en las enlatadas, ya que las enlatadas quizás por ahí tienen agregado de sodio o de ciertos conservantes para que duren mucho más tiempo. Y además, al usar, digamos, latas, se encarece mucho más el producto. Entonces, quizás comprarlas secas o a granel es una opción interesante. Bien, se puede ir desechando el agua de remojo cada 10 o 12 horas y agregar un agua nueva de remojo, ¿sí? Es
Una vez que terminamos las 18 o las 24 horas de remojo, se vuelve a desechar ese agua y el agua que se va a poner para la cocción debe ser agua nueva, ¿sí? ¿Qué es lo que también va a empezar a pasar en este remojo? ¿Sí? Habrán escuchado muchos de ustedes lo que se conoce como antinutrientes, que son varias sustancias que contienen las legumbres, que son propias de las plantas y son necesarias para que puedan crecer en ciertas condiciones climáticas, pero nuestro organismo no las reconoce como algo saludable o como algo que nos haga bien, entonces lo que necesitamos también es poder reducir ese contenido de antinutrientes que tienen las legumbres. Con este remojo sí empezamos lo que es el proceso de tratar de disminuir esos antinutrientes. Bien. Entonces, una vez que hicimos el remojo, el próximo paso sería la cocción. Dependiendo de la legumbre, puede ser entre 40 minutos y 1 hora. Generalmente recomiendo que sea como a un fuego medio, sí, que no sea un fuego demasiado alto, porque quizás la cocción de la legumbre puede quedar como arrebatada, sí, como hacerse como pegajosa. Pero siempre tratar de ir revolviendo y mirando, y que siempre la textura final que nos quede sea que esté bien tierna la legumbre, ¿sí? Bien. Otro punto importante en la cocción de las legumbres es por ahí el agregado de ciertos condimentos para mejorar aún más la digestión, ¿sí? Podemos agregar alga kombu o alga wakame, ¿sí? Que se consiguen en las dietéticas, y cuando vamos a llevar a la cocción le colocamos tanto alga kombu o alga wakame. También especies como tomillo, clavo de olor, hinojo, cúrcuma, manzanilla o laurel, ¿sí? Son ideales para poner dentro del agua de cocción. Todas estas especies que le dije también lo que hacen es disminuir esa flatulencia que puede llegar a provocar las legumbres, ¿sí? Entonces, agregar el alga kombu o agregar algunas de estas especias también van a hacer que podamos tolerarlas mucho mejor, ¿bien? Y un dato importante es que si nosotros, por ejemplo, ahora solamente estamos consumiendo una vez a la semana legumbres, o consumimos una vez cada 15 días, tratar de ir incorporándolas de manera paulatina, ¿sí? Es decir, no empezar de un día para el otro a hacer en las 2 comidas incorporar las legumbres, sino que ir incorporando de forma paulatina. Si estoy comiendo una vez a la semana, tratar de empezar a consumir 2, si estoy consumiendo 2, tratar de ir consumiendo 3, y así de forma progresiva, pero no de un día para el otro en forma exagerada, porque eso también hace que nuestro intestino no esté acostumbrado a consumirlas y entonces no las tolere muy bien. Bien. Otra de las cosas que también se hace es lo que se denomina la fermentación. ¿Han escuchado hablar de la fermentación? ¿Alguien utiliza fermentación para las legumbres? Si quieren contestar por el chat, a ver si alguien conoce. Bien, ¿alguien más sabe sobre la fermentación? Bien. Bien, ¿alguien? Ok. ¿Alguno utiliza la fermentación para las legumbres? ¿Algunos de los que estamos acá? ¿Utilizó alguna de fermentación? Bien. Ok. Bueno, la fermentación también va a ser... Bien. La fermentación es otro de los pasos que podemos incorporar para tratar de mejorar la digestibilidad y los nutrientes que contienen las legumbres, ¿sí? Si nosotros fermentamos las legumbres, los nutrientes, por ejemplo, los que veíamos, el hierro, el potasio, el fósforo,
van a estar, diríamos, más disponibles, o el intestino los va a poder absorber mucho más fácilmente que quizás si no la realizamos, ¿sí? Una fermentación, hay un montón de formas de hacer fermentación, y existe fermentación tanto de legumbres como de cereales, como de verduras, de frutas, ¿sí? El mundo de la fermentación es muy amplio. Yo acá les muestro más o menos, ¿sí? Algo básico sobre lo que es la fermentación. Si nosotros el remojo que yo les había dicho, de 24 horas, lo extendemos hasta 36 horas, cambiando constantemente ese agua de entre 10 a 12 horas, estamos haciendo como un principio de fermentación, ¿sí? Hasta 36 horas se puede, hasta 36 horas es considerable la fermentación, más allá de ese tiempo ya no. Bueno, Natalia pregunta si se puede utilizar vinagre en vez de limón. Sí se puede utilizar vinagre, pero tiene que ser un vinagre sin pasteurizar, ¿sí? No un vinagre pasteurizado, para que se pueda dar la fermentación. Bien, entonces dijimos, el remojo de más de entre 24 y 36 horas es una fermentación. Otro tipo de fermentación es agregando algún agente fermentador, como por ejemplo el kéfir, ¿sí? O el jugo de limón. El kéfir, por ejemplo, tiene ciertos microorganismos, y esos microorganismos lo que van a ayudar es a sacar estos antinutrientes de los que estábamos hablando hoy y mejorar esa disponibilidad de nutrientes en las legumbres una vez que los consumimos, ¿sí? Después también hay otro tipo de fermentación que se conoce como fermentación salvaje, ¿sí? Que no sé si alguna vez escucharon hablar de las dosas, por ejemplo, se utiliza para realizar la cocción de las dosas. Lo que se hace es, se pone en remojo tanto lentejas como arroz integral o arroz yamaní por una noche. Al otro día se enjuaga, ¿sí? Se enjuaga eso, con una mixeadora se mixea, se le agrega otra vez agua y sal, y se lo deja otra vez por otra noche fermentar. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es una fermentación a través de la sal, y esa fermentación se llama fermentación salvaje, ¿sí? También, como estábamos diciendo recién, es una fermentación que nos va a permitir que los nutrientes estén mucho más disponibles para poder absorberlos por el intestino. Sí, la fermentación se puede, o sea, se hace el remojo y luego se puede hacer la fermentación, o se puede hacer dentro, o sea, cuando ya ponemos a remojar, por ejemplo, agregar 2 cucharadas de kéfir, y ahí ya se está haciendo el remojo y la fermentación, ¿sí? Bien, después otros productos, por ejemplo, que tienen el proceso de fermentación, y que si nosotros los compramos así, ya tienen ese proceso de fermentación, por ejemplo, son los productos fermentados a base de soja, como por ejemplo el miso, ¿sí? El natto y el tem. Son todos productos a base de soja que tienen un agente fermentador, ¿sí? Eh, Hay algunos que llevan meses o años para producirse, otros menos tiempo, y a partir de eso se produce el producto, ¿sí? ¿Alguna vez consumieron o conocen el miso, el natto o el tem? Todos estos son productos, sí, fermentados. Bien, bien. Se los pueden hacer de forma casera, pero para lo cual hay que tener como bastante conocimiento sobre todo lo que es la fermentación. Hay algunos, como les decía, que llevan entre meses, quizás hasta un año, por ahí poder realizarlo. Entonces, tiene como todo su proceso, lleva su tiempo. Si no, se los puede conseguir en el producto final, así como miso, natto o tem. Pero bueno, les mostraba los ejemplos como para que sepan que también hay productos que ya vienen o que ya están fermentados.
Bien. Bueno, y otra de las formas, ¿sí?, que tenemos para mejorar tanto la digestibilidad como la absorción de nutrientes, o que los nutrientes estén más disponibles, es la germinación. Bueno, últimamente se puso como, o se está viendo un poco más, ¿sí? Todos estos procesos, tanto de la fermentación como de la de la germinación, son procesos súper antiguos, ¿sí? Pero es como que ahora se están volviendo a aparecer y a hacerse como un poco más conocidos, y que la verdad que tienen a nivel nutricional, en el alimento, en la legumbre, por ejemplo, tiene muy buenos resultados, ¿sí? Para hacer la germinación, ¿cómo sería el proceso? Lo que voy a hacer es la legumbre, cualquier legumbre, si ya sea arveja, lenteja, poroto, soja, la voy a remojar por 8 horas con agua filtrada, ¿sí? Sí o sí tiene que ser con agua filtrada, que no tenga cloro. Una vez que se termina ese remojo, lo que se hace es tratar de buscar como algún tamizador o colador, ¿sí?, de alambre. Se vacía ahí, se la enjuaga un poquito y se la deja en ese tamizador o en ese colador, ¿sí? Ahí van a estar reposando por 2 días y por 2 noches, después de ese remojo de 8 horas, ¿sí? Cada cierta cantidad de horas, por ejemplo, entre 5 a 6 horas, ¿sí?, hay que ir enjuagarlos y revolver, ¿sí? Siempre todo sobre el colador. Se los enjuaga, se los revuelve y se los vuelve a dejar descansar. Otra vez, después de 5 o 6 horas, se lo vuelve a enjuagar y se los deja reposar. Así por 2 días y por 2 días y por 2 noches. Al cabo de ese tiempo van a ver que empieza como a crecerles como un palito, ¿sí?, que sería como el germinado. Entonces ahí obtenemos lo que es la legumbre germinada. Se la puede consumir tanto de forma cruda como de forma cocida, ¿sí? Y también tanto como la fermentación, es una muy buena opción para una mejora primero para sacar estos antinutrientes de los que estábamos hablando, y después para que el intestino, ¿sí?, pueda absorber de mejor manera estos nutrientes que nos aportan. ¿Germinados? ¿Alguien hizo alguna vez algún germinado de alguna legumbre? ¿Está como amigado con eso o no? ¿Lo probó alguna vez? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te resultó, Natalia? ¿Te gustó? ¿Lo pudiste incorporar bien? Bien, perfecto. En crudo se lo puede usar como para ensaladas, ¿sí? Es una buena opción para salteados. Bien. Bueno, ahí Verónica pregunta si se consume completo. Sí, se consume completo, ¿sí? O sea, así como está de ahí, lo puedes poner dentro de una ensalada o dentro de un salteado, ¿sí? Sin ningún problema. O dentro de algún guiso también puede ir. Bien. Antes de que pasemos a esto de cómo favorecer la absorción del hierro que tienen las legumbres, eh, ¿hay alguna duda o pregunta hasta acá sobre la digestibilidad y la absorción de los nutrientes? Creo que la mayoría ya, bueno, los remojaba, ¿sí?, y los cocinaba por lo que me habían respondido al principio. Quizás por ahí no estamos tan acostumbrados. Sí, exactamente, el alga kombu, ¿sí? Y las especias que había dicho hoy son las que permiten disminuir
esa flatulencia o esa distensión abdominal que causan las legumbres. Entonces, siempre lo ideal es en el agua de cocción agregar o el alga kombu o algunas especies como el clavo de olor, la cúrcuma, la manzanilla, ¿sí? Mejora mucho la digestibilidad. Bien. Bueno, una de las cosas importantes cuando consumimos legumbre, ¿sí? Es que para que ese hierro que tiene la legumbre realmente el organismo lo pueda absorber, es saber combinarlo con ciertos alimentos y tratar de evitar la combinación con otros alimentos para que haya una buena absorción, ¿sí? ¿Qué es lo que facilita la absorción del hierro? Sobre todo la vitamina C. ¿En qué vamos a encontrar vitamina C? En cítricos como naranja, pomelo, limón, frutilla, kiwi, tomate o el morrón crudo, ¿sí? Entonces, siempre que vayamos a consumir algún alimento que contenga hierro, tenemos que tratar de incorporar a esa preparación algún facilitador como la vitamina C, ¿sí? Algún alimento con vitamina C. ¿Y qué es lo que tenemos que tratar de evitar en esa misma comida? Algún alimento que disminuya su absorción, como por ejemplo la cafeína, el mate, el té, el calcio o el ácido fítico, ¿sí? Tenemos que tratar siempre digamos, no sé si hay alguien que está hablando. Bien. Bueno, acá antes de seguir, acá hay una pregunta. Quise hacer el germinado para tomar la clorofila, pero me quedó blanca la plantita con lentejas. Bien, no, ¿cómo te quedó blanca? ¿Toda la lenteja o solamente el germinado? Bien, bueno, mientras... el germinado solo verde, la hojita de arriba. Generalmente no siempre los germinados, el germinado que le sale no siempre es del mismo color, ¿sí? Lo único que siempre hay que tener en cuenta y ir mirando, ir observando, es que, bueno, primero el olor, que nunca tenga un olor como muy fuerte o como algo como característico, alguna descomposición, ¿sí? Y que tampoco se forme observar que no se forme ningún hongo, ningún moho, ¿sí? Si no hay ninguna de esas características, se puede consumir. No siempre el germinado es el mismo color que la legumbre, ¿sí? ¿En qué alimentos encontramos el ácido fítico? Bien, ahí vamos a eso, ¿sí? Ya, ahí voy a mostrar un ejemplo para que ustedes vean. Bien, entonces, dijimos que facilitaba la absorción la vitamina C y que disminuye la absorción mate, café, té, calcio, que pueden estar en los lácteos, y ácido fítico, que puede estar en productos integrales, ¿sí? En algunos productos integrales, también puede estar, las legumbres tiene algo de ácido fítico, pero con todo este proceso que le hacemos disminuye considerablemente la presencia de ácido fítico, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Incrementar el consumo del facilitador, que es la vitamina C, y disminuir en esa misma comida aquellos que inhiben su absorción. Bien, y acá yo les puse como para que vean, por ejemplo, un menú con alta absorción de hierro, ¿sí? Tenemos unas hamburguesas de lenteja y arroz yamaní. Tanto las lentejas como el arroz yamaní se pueden dejar en remojo, el arroz yamaní o el arroz integral también se puede dejar en remojo para que también haya esta disminución de antinutrientes. Más, por ejemplo, un puré de calabaza, con una ensalada de pimiento y tomate, ahí hay mucha vitamina C, tanto en el pimiento como en el tomate, y de postre un pomelo. Entonces tenemos
el pimiento, el tomate y el pomelo, los tres son alimentos fuentes de vitamina C, entonces van a hacer que el hierro que está en esas lentejas se absorba mucho mejor, ¿sí? Bien, y acá tenemos un menú con una baja absorción de hierro. Tenemos falafel de lentejas, ¿sí? Con una salsa blanca o crema de leche o queso, por ejemplo, ¿sí? Si le estoy agregando eso, ahí estoy poniendo un poco de calcio, lo que va a hacer que disminuya un poco la absorción. Una ensalada de hojas verdes y, por ejemplo, post ingesta, un café o un té digestivo, ¿sí? Entonces, acá, tanto el calcio como el café y el té digestivo, lo que va a estar haciendo va a ser disminuir esa absorción de hierro. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es, tanto el mate, el café como el té, tratar de dejar más o menos una diferencia entre 1 o 2 horas, ¿sí? A la ingesta que vamos a realizar para que eso no interfiera en lo que es la absorción del hierro, ¿sí? Sí, pimiento es el morrón, ¿sí? Morrón rojo, morrón verde también. Bien, quedó como más o menos claro esto de la absorción del hierro, cómo tratar de facilitar su absorción y cómo tratar de qué alimentos tratar de evitar para que son inhibidores. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Algunas hojas verdes sí pueden llegar a ser inhibidoras porque tienen oxalatos, ¿sí? Entonces, por ahí también hay que tener cuidado en algunas hojas verdes que tienen oxalatos y también va a interferir en la inhibición, ¿sí? ¿Los lácteos no facilitan la absorción del hierro? No, los lácteos, lo contrario, lo que va a hacer es, va a disminuir la absorción del hierro. O sea, en realidad no el lácteo, o sea, lo que va a disminuir la absorción del hierro es el calcio, ¿sí? No el lácteo en sí, sino el calcio que está dentro de ese lácteo. Bien. Bien, bueno. Acá esto es como a modo un poquito de cierre antes de pasar a lo que son el recetario que había armado, ¿sí? Algunas razones de por qué es bueno comer legumbres o qué es lo que genera nuestro organismo y por qué es tan importante que las podamos incorporar por lo menos entre 3 a 4 veces a la semana, ¿sí? Son bajas en grasas, son bajas también en sodio, altas en hierro como estuvimos viendo, altas en proteínas de origen animal, excelentes proveedoras de fibra, como también estuvimos viendo, fuente de folato, vitamina B9, proveedoras de potasio, son bajas en índice glucémico, o sea que las personas por ahí que tienen diabetes es una buena opción, porque no elevan demasiado el índice glucémico, no presentan colesterol y bueno, obviamente no presentan gluten, ¿sí? Una de las cosas importantes que quería decirles era que, bueno, acá en el plato lo vamos a ver, ¿sí? Lo de la complementación proteica, sobre todo para las personas que no consumen proteínas de origen animal. Bien, las proteínas que contienen las legumbres, ¿sí? Y las proteínas que contienen los cereales no tienen la misma composición que la proteína de origen animal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que realizar durante el día? Si nosotros no consumimos ningún tipo de proteína de origen animal, lo que tenemos que tratar de hacer es lo que se llama complementación proteica, es decir, consumir tanto legumbres como cereales, porque combinados ambos, ¿sí? Me van a dar una proteína de mucha mejor calidad, ¿sí? Con los aminoácidos esenciales, que es lo que nuestro cuerpo necesita. No significa que sí o sí en la misma comida yo tenga que poner tanto la legumbre como el cereal, sino que lo puedo poner en diferentes comidas, pero asegurarme que dentro del día,
sí o sí haya consumido tanto legumbres como cereales. Quizás también puede ser en la misma comida, pero si no, también puede ser en comidas diferentes, ¿sí? Esto por ahí quizás es más importante para aquellas personas que están empezando a no consumir proteínas de origen animal, o bueno, aquellas personas que son vegetarianas o veganas, obviamente que esto ya lo saben, pero a modo informativo les cuento esto, ¿sí? Por eso les puse el gráfico de este plato, ¿sí? Que sería un plato vegetariano o vegano, donde tenemos acá a la derecha 20-25% de proteínas, ¿sí? De legumbres, 20-25% de granos integrales, ¿sí? Que también me aporta hidratos de carbono y proteínas, al igual que las legumbres. Tenemos grasas saludables tanto en las semillas como en los frutos secos, y después tenemos frutas y verduras, ¿sí? Bien. Bueno, hasta acá más o menos sería lo que, hablando nutricionalmente de las legumbres, ¿sí? Para poder pasar a lo que son las recetas, ¿sí? Bien, perfecto. Es importante siempre las personas que son vegetarianas o veganas, que siempre en sus análisis sí controlen lo que es la vitamina B12 y homocisteína, para controlar que sus niveles estén dentro de los valores normales. Eso es súper importante, ¿sí? Bien, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o les quedó alguna duda de lo que vimos hasta acá. Eh, si no, pasamos a esto del recetario, ¿sí? O sea, lo que les mandé hoy al principio, son todas estas recetas que vamos a ver así de forma rápida. Después ustedes las tienen todo dentro del recetario que se los envié. Bien, la dosis, o sea, lo ideal siempre es trabajar en conjunto con un médico, ¿sí? Los análisis de laboratorio siempre los prescribe o los solicita el médico. Nosotros como licenciados en nutrición no podemos solicitar análisis de sangre, entonces lo tiene que hacer el médico. Una vez que el médico tiene esos resultados, se puede trabajar en conjunto junto con el médico para poder determinar la dosis y la recomendación de acuerdo a cómo haya dado los resultados de esos análisis, ¿sí? Sí es de venta libre. Nosotros, los licenciados en nutrición, lo podemos prescribir, pero siempre me parece óptimo o adecuado trabajar con un médico en forma conjunta para dar un tratamiento mejor al paciente, ¿sí? Con respecto a esto que preguntó Eli, ¿sí? Quien indica las dosis de B12, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que no. ¿Que no? Bien. Bueno, vamos a pasar entonces a esto que son el recetario que había armado, ¿sí? Acá en el Power puse más o menos como para mostrarles, ¿sí? Y ver que hay como diferentes formas de poder utilizar lo que son las legumbres, no solamente en preparaciones saladas, sino también en preparaciones dulces. En relación a la receta, ¿se puede usar? Bien. Natalia, ¿me hablas de la de chocoporotos? Sí, acá en la primera receta puse un table de porotos y cacao. Acá yo utilicé porotos negros o rojos, pero también se puede utilizar tranquilamente unos porotos blancos, no hay ningún tipo de problema, ¿sí? Después te queda como ese color, a mí me quedó como ese color más oscuro característico porque agregué el cacao amargo, ¿sí? Son los mismos, si lo tenemos frisados, guardan los... Sí, bueno, eso era algo que quería decirles, que
Lo ideal, ¿sí? Es como por ahí lleva un proceso un poco largo la cocción de las legumbres, dejarlas en remojo, hacer la cocción, ¿sí? Y frizarlas. No hay ningún tipo de problema, ¿sí? Se pueden frizar las legumbres cocidas y las vamos sacando del freezer a medida que vamos a ir haciendo las diferentes preparaciones. Las podemos frizar en bolsitas chiquititas, como ya racionadas, entonces es mucho más fácil después utilizarlas, ¿sí? No hay ningún tipo de problema con eso, se pueden utilizar las legumbres, o sea, se pueden guardar cocidas y ir sacándolas del freezer para utilizarlas. Bien, bueno, las puse en negrita para que ustedes vean más o menos cuál era el contenido de esta preparación. Tiene porotos negros, azúcar mascabo, aceite, vainilla y canela opcional, y el cacao amargo. Siempre traten de utilizar un cacao amargo, traten de no utilizar el cacao que viene como para hacer la chocolatada, porque eso tiene como un agregado de azúcar, entonces por ahí estaría bueno un cacao amargo, es mucho más saludable que, por ejemplo, el que se usa para hacer la chocolatada, ¿sí? Bueno, se mezcla todo, después por último se agrega el cacao y un poquito de agua tibia hasta que se forme la masa, ¿sí? Una vez que lo realicemos, duran más o menos 10 días dentro de la heladera, cerrado herméticamente. Si a esta misma pasta yo le agrego, por ejemplo, un huevo y un poco de harina, que es lo que yo puse acá, voy a obtener los muffins, ¿sí? Si no consumo huevo, por ejemplo, el huevo puedo reemplazarlo por una cucharada de harina de garbanzo con una cucharada de agua, y eso va a hacer que me ligue la masa, va a cumplir más o menos la misma función que el huevo, ¿sí? Entonces puedo tener esta pasta de chocoporotos, o de la misma agregar huevo y harina y tengo unos muffins, ¿sí? Bien. Después, otra de las recetas que puse eran grisines o crackers de garbanzo, ¿sí? Como ven, tienen harina de garbanzo, almidón de maíz. Acá, si no quieren utilizar almidón de maíz, pueden utilizar, por ejemplo, una harina de trigo integral, pueden utilizar, si los quieren hacer sin TAC, una harina de arroz integral, ¿sí? Sal y aceite de oliva, nada más, y un poco de agua, ¿sí? Se hace la masa, se estira, y le podemos dar o forma de galletitas tipo cuadraditas, o podemos darle forma de grisines, ¿sí? Ideales por ahí para las meriendas, para los desayunos, para acompañar con algún untable. Bien, por ejemplo, si acá si mezclo la harina de garbanzo, por ejemplo, con una harina de arroz integral, ahí también voy a estar teniendo una complementación proteica, entonces va a ser un alimento completo también en proteínas, ¿sí? Bien, falafels o albóndigas de lenteja, creo que son bastante conocidos también los falafels, ¿sí? Bueno, se hace con lentejas, y para ligar lo que se usa es un poquito de harina integral y un poquito de harina de garbanzos. Esta preparación, por ejemplo, no tiene huevos, y después obviamente siempre los condimentos que a ustedes les gusten, ¿sí? Para darle como un poco más de sabor. Se lleva al horno hasta que estén bien crocantes. Lo ideal por ahí es consumirlo con alguna pasta o con alguna salsa, porque son como un poco secos, entonces si le agregamos como una salsa, por ejemplo, de tomate, sí, quedaría bastante, bastante bien. Bien, después, bueno, otra que también es muy conocida son los garbanzos crocantes, ¿sí? Los garbanzos, una vez que ya están cocidos y que ya tuvieron la cocción del hervido, se los va a colocar en el horno con condimentos. Yo, por ejemplo, en este caso usé aceite de oliva y le puse tomillo y orégano, y los llevé en una placa para horno, ¿sí? Hasta ir mirando, ir revolviéndolos cada tanto y hasta ver que quedan crocantes. En mi horno en particular, yo lo que usé fue el grill, que eso fue lo que hizo que me queden más crocantes, ¿sí? Eso también por ahí es ir probando el horno de cada persona, ir viendo cómo van obteniendo mejores resultados. Bien, y después puse recetas de 2 panes, que es sin amasado y hay otro que es amasado. Que es sin amasado tiene arroz integral o yamaní, que se pone en remojo por una noche
y las lentejas también en remojo por una noche. Luego lo que hago es mixear esa preparación, ¿sí? Una vez que tengo ese mix, dejo otra vez reposar 2 a 3 horas, y después agrego un poco de chilinaza o linaza, que esto es la semilla de chío o la semilla de lino, ¿sí? Con un poquito de agua tibia. Mezclo toda esa preparación, ¿sí? Van a ver que le queda como un poco arenado, y la llevo, la pongo en un molde puede ser una budinera, como que quede un pan para molde, y la llevo al horno por al menos 30, 40 minutos, ¿sí? También acá, como estamos mezclando arroz integral y legumbres, tenemos una buena complementación proteica en ese alimento, ¿sí? Bien, después teníamos, a ver, ¿qué tenemos acá? Bueno, brownie, que yo utilicé mascabo, aceite neutro, agua, cacao en polvo amargo, harina integral o de arroz integral, y yo usé harina de garbanzos. Hay varias maneras de hacer el brownie, ¿sí? Se puede utilizar también lentejas, ¿sí? Ustedes vayan probando, estas son recetas básicas, ustedes después vayan poniéndole cada uno como sus toques, y vayan probando y viendo cómo le gusta más o qué preparación les queda mejor de sabor, ¿sí? Bien. Bueno, colchón de legumbres, que se hace con distintas verduras, cebolla, zanahoria, zapallito tronco. En este caso utilicé arvejas, ¿sí? Y se utiliza huevo para esta preparación, ¿sí? Lo ponemos todos en un molde, y al sacarlo queda como un colchón dentro del cual están las legumbres. Bien, panqueque de trigo sarraceno y garbanzo es una buena opción para tratar de cambiar el panqueque de siempre de avena o de harina integral. Una opción bastante interesante es el trigo sarraceno y garbanzo. También, como estamos combinando tanto cereal como legumbres, tiene una buena complementación proteica, ¿sí? Bien, voy pasando rapidito porque no me quiero quedar sin tiempo y que se me corte, ¿sí? Entonces, pero todo esto está en el recetario que les envié. Bueno, las preparaciones, sí, por ahí lo más común siempre es ver hamburguesas, sí, de algún tipo de legumbre, en este caso de arroz y de lentejas, ¿sí? Bien, y después en el recetario tienen otras preparaciones más, ¿sí? Bien, era más o menos como para que tengan un pantallazo de cuáles son las preparaciones que van a encontrar en el recetario. No sé si tienen alguna duda, quieren preguntar algo, bueno, si les fue satisfactorio o no, si les sirvió o no la información, que me cuenten un poquito antes de terminar esta charla. Los garbanzos de lata son malos, las legumbres en lata en general. En realidad lo que tiene es, al ser enlatados, van a tener sodio seguro para la conservación, y además pueden tener otros conservantes y aditivos. Entonces por lo general yo siempre recomiendo que sean secos, ¿sí? Entonces no tienen agregado de nada, ¿sí? Y además, bueno, como dije al principio, siempre los enlatados encarecen el producto. Siempre los secos y comprados a granel van a ser mucho más baratos. Bien. Bueno, me alegro que les haya parecido interesante, ¿sí? Bien, bien, genial. Bueno, me alegro mucho que les haya servido a todos, sí. Sí, lo estoy grabando, así que va a quedar grabado para que lo puedan volver a ver si quieren volver a verlo, ¿sí? Me quedé pensando, ¿es mejor que en el plato no haya calcio para absorber nutrientes de la legumbre? Sí, exactamente. Es mejor que en el plato no haya, por ejemplo, queso, entonces mejora la absorción del hierro, ¿sí? De la legumbre. Y que siempre tengas algo de vitamina C, ya sea un jugo de limón, un jugo de pomelo, un pomelo como postre, una naranja, una mandarina, una ensalada de tomate y pimiento, un kiwi, ¿sí?
Claro, si el queso es vegano no hay problema, ¿sí? Estamos hablando de un queso proveniente de origen animal, ¿sí? De una leche de vaca. Si el queso es vegano, no. Bueno, genial, me alegro que les... Semillas de sésamo, porque... Bien, las semillas de sésamo, si vos las trituras, o sea, las semillas de sésamo que son fuente de calcio, si las triturás, que es ahí donde activás la semilla, bueno, igual también depende de la cantidad, ¿sí? Uno generalmente no va a consumir 100 gramos de semilla de sésamo, entonces si vos vas a utilizar solamente una cucharadita o vas a espolvorear apenas, no hay problema. Si vas a utilizar una cantidad mucho mayor y trata de evitarla en esa comida donde estás poniendo la legumbre, ¿sí? Si no activas esa semilla de sésamo, lo único que te va a aportar es fibra, entonces no hay problema, ¿sí? Bien. Perfecto. Bueno, me alegro mucho que les haya servido, espero que haya sido de utilidad toda esta información, ¿sí? Bueno, quedo en mandarles a los que me dejaron su mail, ¿sí? Todas aquellas personas que estén conectadas con el teléfono, déjenme su mail, así le envío el recetario por su email, ¿sí? Bien. Si las mezclamos con frutos secos, si mezclas las legumbres con frutos secos, esa sería la pregunta. Sí, no hay en ese caso no hay problema, ¿sí? Se puede mezclar con frutos secos. Bien, bueno, muchísimas gracias por haber asistido, espero que le haya sido de ayuda, bueno, y que lo puedan ir poniendo en práctica todo esto que vimos. Algunos ya lo ponen en práctica y otros que empiecen a ponerlo en práctica. Y recuerden que siempre lo ideal es una alimentación completa y variada en todos los micro y macronutrientes, ¿sí? Bueno, muchas gracias a ustedes por estar. Si alguien más quiere que le mande el recetario, me deja su mail, ¿sí? Si no lo pudo descargar desde acá, ¿sí? Bien, bueno, muchas gracias y que tengan un muy buen fin de semana.